En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de la película El Joker. Y antes de comenzar, os pediría que, si no habéis visto la película, esperaseis a verla antes de escuchar este capítulo. Durante todo el episodio vamos a estar haciendo spoiler de muchísimas cosas que suceden en la película, así que si queréis ver la película antes, es el momento de hacerlo. Muy buenos días, aquí estamos otro día más para hablar sobre hoy un tema muy interesante con nuestra amiga Patricia, que ya sabéis que es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, José Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Deseando hablar hoy sobre este tema porque vamos a hablar sobre una película Ujú. eh, que, bueno, te podrá gustar o no gustar, eso ya depende de cada uno, pero me parece que la actuación que hace este personaje es una de las mejores que hemos podido ver en el cine, ¿no? Ujú, Es fascinante cómo actúa. No recuerdo ujú. ahora el nombre, no me sale, pero Joaquín Phoenix. efectivamente, en el peliculón de El Joker. Ujú. Bueno, desde luego que la interpretación es sublime, es una pasada, ¿no? El cómo interpreta el personaje, porque además es un personaje bastante difícil, ¿no? Y es que estamos acostumbrados a ver el Joker a través de otras películas como un villano siniestro, perverso, totalmente malvado, ¿no? Sin embargo, esta película es muy diferente porque nos permite entender toda la historia del personaje y cómo va evolucionando hasta el punto en el que nos muestran otras películas ya la parte más perversa. Efectivamente. Y es conocer de repente un personaje con una serie de problemas, con una serie de vida, de unas características que vamos a ir comentando un poquito para poder entender, ¿no? Todo esto que pasa, porque hemos visto, los que las hemos visto, todas Ujú, las películas de Batman anteriormente, ¿no? En la que vemos al Salvador, ¿no? De la Tierra ujú. luchando contra un ser malvado, pero en esta película vemos qué es lo que hay detrás, ¿no? de esta persona. Si quieres, eh, cuéntanos un poco qué le pasa al Joker. Ujú. Vale, para poder entender lo que le pasa, tenemos que fijarnos en varias cositas, ¿no? En primer lugar, en el contexto. Gotham, una ciudad siniestra, oscura, perversa, muy individualista, excesivamente individualista, ¿no? Cada uno, oye, mira por su ombligo, ¿no? Y me dan igual los demás. Una ciudad en la que parece que hay altos índices de delincuencia. El Joker nace en este contexto, ¿no? Y desarrolla su personaje en este contexto. Al final, esto a él en especial le lleva como a tener una serie de situaciones a lo largo de su vida que parece bueno, que le están castigando continuamente, ¿no? Empieza la película con esa parte en la que él está trabajando vestido de payaso con un cartel haciendo publicidad y de repente llega un grupo de jóvenes, ¿no? Y le roban el cartel y luego encima le dan una paliza. Creo que empezar con esa primera escena no está puesta al azar, sino que tiene bastante sentido, nos ayuda a entender que parece que es una persona que en el contexto en el que se mueve está sometida a un castigo continuo, a un ser señalado, a un ser criticado, a un sitio en el que se vulneran continuamente los derechos de los demás. Y esto es fundamental porque al final somos lo que somos en gran parte por el contexto en el que nos movemos. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web
psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Efectivamente. Bueno, dices que empieza la película en esa escena por algo en concreto, pero la verdad es que da la sensación de que empezase por donde empezase, siempre Mm, iba a estar pasándole algo malo, ¿no? ujú. Parece que todo a su alrededor es malo. Pero hay un matiz que hay ahí siempre que da igual lo que le pase, eh, se ríe. Ujú, ¿Qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué ujú. le ocurre esto? Pues verás, lo que padece es un problema neurológico que se llama afección pseudobulbar y que en lo que consiste es que existe una incontinencia emocional, es decir, él no puede controlar su risa. De hecho, fíjate cómo, de hecho es que se ríe en situaciones que parecen muy poco apropiadas, ¿no? Y esto se suele producir por un traumatismo craneal, es decir, por un golpe en la cabeza, ¿no? Por un golpe fuerte, quiero decir, una caída, haberte golpeado con un objeto muy pesado, etcétera, ¿no? Eh, Además, lo que decíamos, ¿no? Que justamente les sale esta risa descontrolada en situaciones bastante inapropiadas. Esto suele estar muy vinculado con la parte psicológica, ¿no? Con la parte en la que cuando estoy en situaciones de mayor tensión que me generan cierto estrés, sale todo esto de una forma descontrolada, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en la escena del autobús, ¿no? Cuando está sentado en el autobús y hace como un truco con un niño, ¿no? Le hace algo así gracioso y la madre le responde muy negativamente, ¿no? De deja a mi hijo, déjanos en paz y él de repente se empieza a reír, ¿no? No es una situación para nada apropiada, pero es que precisamente el hecho de que una madre haya querido apartar a su hijo de él como si él no fuese una persona normal, por decirlo así, justamente le genera esta tensión, ¿no? Este malestar que desemboca en esta risa descontrolada. O sea, que es algo que no es muy común, pero que sí que existe y que entiendo que, bueno, lo han acentuado mucho más en el personaje como parte de la trama, pero es algo que puede ocurrir. Uh -huh. Pero además, él se está riendo en estas situaciones incómodas, pero es consciente de que no tiene que hacerlo. O sea, Uh -huh. que él sabe que no es apropiado y aún así no puede evitarlo. O sea, que es la dificultad. ¿Y cómo lo habrá vivido? Que ya sabe que va preparado con sus tarjetitas para avisar a la persona. Uh -huh. Me estoy riendo, soy consciente, no puedo evitarlo, pero es que tengo un problema. Ujú. Efectivamente, jo, poniéndonos en su lugar, imagínate lo incómodo que es, ¿no? Es que sé que es totalmente inapropiado y cómo la otra persona va a interpretar esto, sin embargo, no lo puedo controlar y eso hace que me ponga más nervioso aún y por lo tanto que la risa se descontrole más. Es un bucle, es la pescadilla que se mueve la cola, que se muerde la cola y claro, para él el ser consciente de todo esto, pues no tiene que ser nada agradable. Y fíjate lo que comentabas, hablábamos de cómo empieza la película con esa paliza que le dan y que toda su vida alrededor es no persecución, maltrato y él estar pasando mal. Y encima esta enfermedad que comentas, provocada por un golpe, ¿no? Ujú. Bueno, parece ser que debe ser, ¿no? De cuando era niño alguna paliza que ha Eso es. recibido. O sea, toda su vida en un entorno en el que es maltratado y en el que no es agradable. Además, comentabas esta situación que se da en esta ciudad de Gotham y además él en dónde vive, porque no es un millonario que viva en un sitio cómodo, sino que además pues vive en una situación también pues más Ujú. precaria en la que pues no tiene la mejor, ¿no? De las comodidades. Ujú. Eso es, y es que esta parte, bueno, más de la capacidad socioeconómica, ¿no? Es algo que efectivamente es una variable que afecta, ¿no? Y que puede agravar o acentuar mucho más determinadas problemáticas, ¿no? La madre cuando está escribiendo, cuando escribe cartas todos los días explicando la situación, ¿no? Todo este entresijo que hay detrás, habla de que, bueno, es una familia humilde, que no tiene muchos recursos, ¿no? De hecho,
Fíjate cómo él acude a terapia, aunque tengo que decir que la mujer con la que trabaja no es psicóloga, es trabajadora social y eso no sería del todo correcto, pero bueno, también nos hacen ver, ¿no?, cómo por esta dificultad de tener unos recursos económicos le lleva a tener que solicitar una ayuda que no es la más adecuada y que además está basada en fármacos. No hay un espacio de escucha, de comprensión, sino que al final la trabajadora social, por las limitaciones también que entiendo que puede tener, se centra bueno, simplemente escuchar, pero no realiza una intervención mucho más allá de eso. La intervención está totalmente focalizada en el consumo de fármacos. Y no solo esto, sino que incluso esta ayuda la va a perder, ¿no? Porque en Ujú, el transcurso de la película se comenta, ¿no?, que hay un recorte y que ni siquiera esta ayuda, que no es la más apropiada, encima no la va a seguir teniendo. ujú. Em, es una situación realmente compleja para este personaje que está, bueno, pues él lo comenta varias veces en la película, que no se ha sentido nunca feliz, ¿no?, en su vida. Ujú. Efectivamente, además le añadimos el hecho de que ese recurso mínimo de ayuda básica encima se lo van a retirar, ¿no? Y él se queda como, ¿y qué voy a hacer ahora, no? ¿Qué va a pasar conmigo a partir de ahora? Entonces, bueno, un contexto especialmente delicado, por supuesto. A todo esto además le añadimos su historia de vida, ¿no? Em, Él, bueno, al final, más bien al final de la película, se nos revela una información, ¿no?, de una situación familiar. Él es voy a hacer mucho spoiler por si hay Mm, alguien que no la haya visto, pero es necesario para poder entender al Joker, ¿no? Él es adoptado. Él es adoptado y no necesariamente, pero al final la situación de adopción suele ser muy complicada, ¿no? Suele indicar que ha pasado algo con mis padres biológicos que no han podido atenderme por los motivos que sea y eso, oye, genera cierta parte de huella, ¿no? Entonces él le adopta, la que creemos que es la madre al principio, ¿no? Y además se da una situación de abuso, de negligencia en los cuidados, la madre consiente que su pareja le maltrate, incluso que abuse de él. Hablan en cierto momento de que se lo encontraron encadenado a un radiador con múltiples lesiones, muy probablemente, claro, ahora entendemos lo de la afección pseudovulvar, ¿no? ujú. Muy probablemente en alguna de estas palizas se le provocase esta afección. Entonces, ya desde niño es un entorno hostil. Es un entorno en el que lo que yo estoy aprendiendo es que la vida es hostil, en el que no puedo controlar nada de lo que me pase, los golpes me vienen de fuera, independientemente de quién yo sea o de lo que yo necesite. Entonces, es un contexto que ya genera muchísima vulnerabilidad ambiental, muchísima vulnerabilidad hacia cómo yo me voy a enfocar a mi vida, a las dificultades que vayan surgiendo. Además, la madre en cierto momento se desvela que padece una psicosis Ujú. y, claro, esto afecta a los cuidados hacia su hijo, hacia el estilo de vida, hacia cómo su madre gestiona determinadas cosas. Bueno, el propio delirio de la madre, ¿no? De que John Wayne es el padre del Joker. Todo eso afecta a la educación que el Joker va recibiendo desde niño y, podemos ver muy claramente que no es el contexto más idóneo. Efectivamente. Em, hay un punto que a mí me surge, ¿no?, viendo la película, y es cómo de duro es para una persona eh, ser diferente por su propia enfermedad, ¿no?, que le provoca estas risas, que el resto de gente a su alrededor no entiende. Em, ¿cómo de duro es para uno mismo, después de toda la dureza que ya se vive en general en ese ambiente en el que está, el hecho de ser una persona distinta que los demás no entienden, en su Ujú. trabajo, en cualquier sitio donde esté, en el que es rechazado por todo el mundo prácticamente?
Ujú. Fíjate, a mí hay una frase que, bueno, me he visto esta película muchas veces porque me fascina, pero la primera vez que vi el Joker, esta frase que él repite en un par de ocasiones, de lo peor de tener una enfermedad mental es que los demás piensen o esperen que te comportes como si no la tuvieras, ¿no? Fíjate cómo aparece ahí esa atribución de culpa, ¿no? Como si fuese responsabilidad de la persona que lo pasa mal el encima, pues eso, el tener que responsabilizarse o hacerse cargo de su propia situación, ¿no? Cómo existe una concepción social que culpabiliza a la persona y que encima se sorprende de su comportamiento como si fuese una elección propia. Totalmente. De todas formas, me gustaría aquí que nos abrieras un poco de luz, que esto es una película y que Ujú, todo esto que está ahí ocurriendo, entiendo, por lo menos en nuestro entorno habitual, no es fácil que algo así pueda darse, por lo menos hasta este extremo. ujú. ¿A qué te refieres con que no es fácil? Pues esta situación de una persona Ujú, maltratada desde el principio, desde que es niño, el que este ambiente tan desagradable, incluso con esta enfermedad mental, que todo el mundo sea tan agresivo con él. Entiendo que en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, en nuestro día a día, no es que lo tengan, que la gente lo vaya a tener fácil o que lo tengamos fácil, y menos una persona con algún problema, pero no es ujú. tan grave ni tan crítico o tan extremo, ¿no? Como se nos presenta en la película. Ujú. Bueno, desde luego para la persona que está en esta situación en primera persona, por supuesto que no tiene que ser fácil, ¿no? Yo no he elegido esto que me ha ocurrido en mi vida y encima lo único que recibo es más rechazo por esto que me ha venido dado externamente, que yo no he tenido ninguna capacidad de control sobre todo esto. Y volviendo un poco a la vida real, bueno, por supuesto en la película todo está mucho más exagerado, por decirlo de alguna manera, ¿no? También entendiendo lo que decíamos de cómo es Gotham como tal, ¿no? Como ciudad. Y en la realidad, bueno, quizás puede que no seamos tan castigantes, pero sí que tenemos cierta tendencia cuando por ejemplo, una persona comete un crimen, comete un delito, enseguida nos sale inevitablemente ese juicio de es que es mala persona, es que es una persona despiadada, es que es un psicópata. Claro, entiendo que hagamos ese juicio rápido porque al final no conocemos la circunstancia de vida de esa persona, pero es que normalmente detrás de ese crimen hay todo un bagaje, toda una historia de vida que además está muy vinculada a situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia en los cuidados, de todo esto en la infancia. Siempre hay variables que explican el por qué una persona es como es y por qué una persona se comporta como lo hace. Lo que ocurre es que, claro, pues no es imposible el conocer la vida de todas las personas, ¿no? Pero siempre existen estos factores también. Claro. Y ahora conociendo al Joker, todo lo que ha vivido, la situación que tiene, em, ¿qué ocurre cuando de repente un día se encuentra con un arma y la utiliza, ¿no? ¿Qué supone esto para el Joker? Uh-huh. Mm, claro, esta escena es la escena del metro, ¿no? O Sí. del tranvía. Fíjate, en esa escena hay una chica, hay un grupo de hombres, hay una chica, parece que estos hombres están incomodando a la chica y él trata un poco como de defender, ¿no? De cambiar un poco la situación. Y es ahí cuando se genera esta discusión, esta confrontación entre estos hombres y el Joker, ¿no? Encima le da un ataque de risa por la propia tensión de la situación. Al final, parece que el único recurso que tiene en ese momento es esa arma.
No ha tenido ningún recurso interno, por decirlo así, a lo largo de su vida que le haya permitido afrontar esas situaciones de otra forma. Entonces tiene que recurrir a este recurso externo que es el tratar de protegerse. Al final le están dando una paliza, ¿no? Y bueno, al final comete este primer asesinato. Y de hecho este primer asesinato es crucial porque fíjate cómo a raíz de esto algo cambia en él, se muestra un personaje como mucho más confiado, se reafirma, ¿no? Es la primera vez, o probablemente sea la primera vez en su vida que tiene el control. Todo lo demás, todo lo de antes le ha venido dado, no lo ha podido elegir. Ahora sí, ahora él ha podido decidir, él ha podido controlar, ¿no? De hecho, después de esto, tiene la última sesión con la trabajadora social en la que ella le informa que se van a terminar los recursos. Ahí él coge y le dice una frase que es muy importante, ¿no? Le dice, me he pasado toda la vida sin saber que existía, pero ahora me doy cuenta de que existo. Ujú. Fíjate, esa sensación de control, de yo puedo generar un cambio. No es el cambio más adecuado, por supuesto, lo hace a través de un asesinato, pero es que tenemos que entender de dónde viene y la carencia de herramientas que él tiene. Entonces, ese primer asesinato es fundamental porque ahí se empieza a forjar el personaje del Joker. Sí, después de cómo hemos dibujado, ¿no? Todo lo que le ha ocurrido y demás, todas las palizas y castigos que ha recibido y nunca había podido defenderse, nunca había podido eh, evitar, ¿no? Esas palizas y ese maltrato. Y de repente ese día lo consigue Ujú. parar efectivamente a través del asesinato y sí que se ve ese cambio, ¿no? En el que tengo una vía para conseguir que dejen de castigarme. Eso es, ujú, eso es. Además empieza a convertirse en un icono social. Todo el mundo habla de ese payaso que ha asesinado, el payaso justiciero creo que lo llaman, ¿no? Se convierte en todo un icono social, empieza a salir en todos los periódicos, se habla de él en los medios, de repente empieza a obtener refuerzo, empieza, aunque sea a nivel, o sea, nadie sabe que es él personalmente, ¿no? Pero sí que esa imagen del payaso empieza a obtener la atención que nunca antes había obtenido, empieza a obtener esa admiración, ese sentimiento de aquí estoy yo, ¿no? Y esto tiene muchísimo poder porque al ser algo que nunca antes había recibido o que había recibido de una manera totalmente inadecuada, ahora empieza a darse este cambio y eso tiene un poder muy reforzante en él. Y de hecho también aquí es fundamental hablar de lo que ocurre con la chica, con la vecina. No sé si Ujú. recuerdas. Sí, sí, sí. La chica que esa primera vez que aparece en escena se encuentran en el ascensor, ¿no? Ujú, Y tienen ese cruce, ¿no? De ujú, diálogo sin diálogo, ¿no? Con el ujú, gesto de ujú. apuntarse con los dedos como si fuera una pistola. De hecho, ese gesto es fundamental desde mi punto de vista, porque le permite conectar con alguien, ¿no? Ella hace este gesto como de dispararse la cabeza y él lo interpreta como hay alguien más que tiene como este deseo de escapar de este entorno hostil, ¿no? Creo que ese gesto es crucial para sentir esta primera conexión con alguien. Lo que ocurre es que él lo magnifica, ¿no? Es como por fin alguien me entiende, pero al final es solo un gesto, ¿no? Lo que pasa es que él se lo lleva más a esa faceta personal hasta el punto en el que esto acaba desembocando en un delirio. Él empieza a montarse toda una película de que realmente empieza una relación con esta vecina. Fíjate además que se muestra a la chica como una entidad o la primera persona que le valida, que le entiende, que le apoya, que se ríe de sus chistes, que le acompaña a todas partes, incluso cuando su madre está enferma, ¿no? Claro, es la primera persona que le da todo esto. Ujú. Eh, Al final él lo magnifica todo, como decíamos a raíz de un gesto, ¿no? Fíjate cómo todo esto es un delirio, al final se nos desvela que es falso, que todo quedó en ese ascensor y no hubo ningún tipo de relación entre ellos. ¿Por qué ocurre esto? Porque él entra en esta fase de delirio que tiene mucho sentido. Fíjate cómo ese delirio, que al final un delirio es una creencia, asumir una creencia como si fuese la realidad absoluta, ¿no? Este delirio está ahí porque tiene una función protectora para él,
porque permite que se genere este cambio de me ha venido todo dado desde fuera, ahora soy yo el que controlo, ¿no? Tiene una función muy protectora. A veces pensamos que los delirios no tienen sentido o que es algo que haya que eliminar o que rebatir con la persona, pero es que los delirios suelen tener un sentido, suelen tener un porqué está aquí, para qué, ¿no? Y en este caso lo vemos muy claro a través de esta figura que por primera vez en su vida le protege y le acompaña. Ujú. Sí, sí, la verdad es que de repente cuando te das cuenta de que es un delirio, cuando de repente se cuela, ¿no? En Ujú. casa de la vecina y la vecina no sabe, bueno, sabe que es el vecino, pero de repente te das cuenta, no, no, no era todo esto, no, no ha sido real. Em, Hay un momento en el que parece que todo este control que está tomando lo está dirigiendo a terminar, ¿no? Con su vida y que lo va a hacer en directo en un programa, ¿no? Que le han Ujú. invitado. ¿Esto es parte del control este que acaba de, mm, de encontrar? ¿O por qué está planeando esto de esta manera? ¿O realmente no era ese su plan? Ujú. Bueno, aquí yo creo que ya entramos más como en una parte interpretativa, ¿no? Sí. Porque sí que es cierto que antes de ir al programa de televisión, él se coloca la pistola en la cabeza, ¿no? Hace un amago como si fuese a quitarse la vida. Em, yo creo que él va al programa de televisión como un gesto más de visibilizarse. Además, de hecho, es que va vestido de payaso y en la propia entrevista él confiesa que ha sido él el que cometió ese primer asesinato, ¿no? Pero cuando él toma esa decisión de ir disfrazado, de ir vestido de su nueva identidad, porque es una nueva identidad muy diferente a la anterior, ¿no? Creo que lo hace como esta manera de visibilizarse, de poner este fin, de aquí estoy yo y me reafirmo en un programa de televisión que ven millones de personas en Estados Unidos o donde sea, ¿no? Em, Creo que su intención o lo que le mueve fundamentalmente es eso, el decir, aquí estoy yo y ahora soy yo el que tiene el control. Y de hecho esto se lleva al extremo cuando asesina al presentador de televisión, ¿no? Como un gesto de venganza por las burlas que tuvo el presentador hacia él, pero también como una manera de tengo tal capacidad de control que puedo asesinar a una de las personas más conocidas en un programa de televisión en directo y ahora voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y si se termina aquí, pues bueno, ya habré sido visible por primera vez en mi vida. Ujú. Sí, efectivamente. A mí sí me da la sensación de que su decisión es esta, ya lo he conseguido, ¿no? Ya tengo el control y voy a acabar aquí. Que da un giro, ¿no? Durante la propia entrevista, en el chiste que tiene preparado para terminar, que no le dejan contar. Dicen, bueno, voy a hacer lo que yo quiera y a lo mejor cambio aquí mi historia y acaba ahí con el presentador, ¿no? Ujú. Eh, y la verdad es que es fascinante, ¿no? El cambio que hace cuando se viste con ese traje, con el control que tiene, con la seguridad con la que camina, con la que baja esas escaleras, esa escena, ¿no? Bailando. La escena de las escaleras es magnífica, ¿no? Si te fijas en momentos antes de la película, siempre se le veía subir las escaleras y claro, con un gesto de mucha pesadumbre, de me puede la vida, cómo no le va a poder al pobre con todo lo que le ocurre, ¿no? Y es la primera vez en la que se nos muestra el personaje bajando las escaleras, bailando, con la adopción de su nueva identidad, creo que es una escena maravillosa. Disfrutando totalmente de ese baile, sintiéndose ahí, bueno, pues el nuevo personaje, ¿no? Que se ha creado. Ujú. Además, por primera vez escapa la policía o estos detectives le están investigando y por primera vez escapa. Las Ujú. anteriores veces le perseguían, pero siempre recibía una paliza, ¿no? En esta ocasión escapa. Sí, sí, sí. Y aquí, no sé si hay algún punto más particular, ¿no? Del Joker que se nos escape, que quieras comentar. Y sobre todo por una cosa, porque desde que acaba esta película
lo que empieza es el siguiente personaje, que es el yin y el yang, ¿no? Ujú, El que va a ser, gracias a todo lo que él ha generado, su otra cara, ¿no? La cara del que será Batman. ujú, ujú. Sí, efectivamente, nos dejan ahí ese final, ¿no? En el que vemos a Batman de niño. Claro, fíjate cómo de nuevo, bueno, adelantando muchas cosas, ¿no? Pero colocándonos ahora un poquitito solo en Batman, fíjate cómo también es un niño al que de repente le sucede algo incontrolable, que es que asesinan a sus padres delante de él, también es una condición externa que él no ha elegido y que eso va a marcar su vida, convirtiéndose en un personaje justiciero que lucha contra el mal y contra las injusticias, ¿no? Y claro, también podemos entender al personaje de Batman en este sentido. Claro, claro. Siempre habíamos visto, yo siempre había visto la historia Uh -huh, desde aquí, ¿no? Y de repente, claro, tienes al Joker como el malo y gracias a esta película te encuentras con el personaje y hace que puedas entenderle, ¿no? Y que tenga todo sentido. efectivamente, creo que la película está muy bien lograda, ¿no? La conexión con qué podemos hacer con el Joker, con sus circunstancias de vida y de de qué manera se va transformando y qué sentido tiene esta transformación final. De hecho, al final, cuando tiene este accidente y llegan otras personas disfrazadas de payaso con esta máscara y le sacan del coche y él se coloca como el protagonista de todo, ¿no? Es que es lo que no ha tenido nunca. Mm, Entonces, para él es un cambio, una ruptura, total, ¿no? Que se sube al coche ahí a bailar. a disfrutar del el éxito, ¿no? que ha conseguido pasar de un fracasado total en la que todo le iba mal, a ahora ser el centro de todo. Ujú. Sí, hay muchísimos detalles en la película, muchísimas escenas que son interesantísimas y que nos van dando muchas pistas, pero yo creo que nos podríamos tirar toda una tarde hablando de Sí, estas sí. escenas. Bueno, esperamos que la hayáis visto todos antes de destripar aquí algunos de lo que ha pasado. Pero es lo que comentaba al principio, te puede gustar o no gustar la historia. A mí la verdad es que los cómics de Batman siempre me habían encantado y lo que te hace es entender a este personaje increíble, el por qué. Porque sin ver y saber todo esto, no le encuentras un sentido al Ujú. Joker. Efectivamente. Ujú. Y como de importante es todo el entorno que vive una persona, todas las cosas que pasan para poder saber lo que hay detrás y todo lo que ocurre al final hay un porqué detrás y no es gratuito. Incluso esta maldad que podríamos interpretar viene por algo, ¿no? Ujú. Efectivamente, de hecho, como mencionaba un poquito antes, se ha encontrado que en la mayor parte de los casos de los grandes asesinos de la historia, ¿no? El perfil es que hayan tenido situaciones muy delicadas en su infancia, este tipo de situaciones que nombrábamos de abuso, de maltrato, de negligencia. Es que al final el crecer en un entorno en el que no hay amor, en el que no hay afecto, en el que no hay una aceptación, en fin, eso determina o puede llegar a determinar o a influir muchísimo en la vida de una persona. No solo no determinar, sino que si a eso le añado el cómo se va desenvolviendo mi vida, en este caso lo que decíamos de Gotham, ¿no? Ujú. Es que es el caldo de cultivo idóneo para acabar desembocando en una personalidad más antisocial. Totalmente, totalmente. Pues a mí me ha encantado, Patricia, hablar de esta película que, como os decíamos, os recomendamos muchísimo que veáis, si no la Ujú. habéis visto todavía. Y nada, deseando que sigamos hablando de salud mental el próximo día. Ujú. Estupendo, José Juan, un placer estar aquí. Muchas gracias, Patricia. Un abrazo, hasta luego.
La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.